Hola, bienvenidos a este espacio de reflexión que he titulado Tiempos de Aprender. Mi nombre es Daisy Esther Martínez Herrera. Hoy quiero invitarte a pensar en la educación no solo como un acto cotidiano de enseñar y aprender, sino como una construcción social, política y cultural que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Muchas veces en la escuela enseñamos desde la rutina, sin detenernos a pensar de dónde vienen las ideas, los métodos o los modelos que aplicamos. Sin embargo, entender que la educación tiene una historia nos permite comprender que nada de lo que ocurre en el aula es casual, sino que responde a procesos, luchas y transformaciones que se han dado durante siglos. Si miramos hacia atrás, podemos ver cómo la educación ha sido un reflejo de cada época. En los siglos XVIII y XIX, por ejemplo, estuvo profundamente marcada por el pensamiento ilustrado y por la idea de formar ciudadanos obedientes y productivos. Luego, con el pasado del tiempo, la escuela fue transformándose en un espacio donde también se discuten los derechos de la equidad y la inclusión. Hablar de educación con sentido histórico implica reconocer que el pasado no es algo lejano, sino una presencia viva en nuestras aulas. Cada práctica, cada norma y cada forma de enseñar tiene un origen y un propósito. Por eso, mi intención en este podcast es reflexionar sobre esa evolución y sobre cómo los cambios sociales, políticos y culturales han moldeado lo que hoy entendemos como educación. A lo largo de este recorrido, me apoyaré en los aportes de Maldonado en el 2000, Pérez e Idarraga en el 2009 y Osemba en el 2006, quienes nos invitan a mirar la educación desde una perspectiva crítica y situada, comprendiendo que enseñar también es un acto político, histórico y profundamente humano. Cuando observamos la historia, notamos que la educación ha cambiado profundamente desde el siglo XVIII hasta hoy. En el siglo XVIII, la educación estaba centrada en la religión y el control social. La escuela era privilegio de unos pocos, generalmente de las élites, y su propósito era formar súbditos obedientes. El conocimiento se transmitía de manera rígida, sin espacio para el pensamiento crítico. En esa época, el maestro era visto como una autoridad absoluta y el estudiante debía escuchar y memorizar. Con la llegada del siglo XIX, la educación comenzó a adquirir un sentido nacionalista en América Latina. Los procesos de independencia impulsaron la idea de la escuela como herramienta para formar ciudadanos. Osemba, en el 2006, explica que en este periodo la educación se convirtió en un instrumento para construir identidad nacional y consolidar los nuevos estados. Sin embargo, aún persistían grandes desigualdades. Las mujeres, los campesinos y los pueblos indígenas tenían un acceso muy limitado a la educación formal. En el siglo XX, especialmente a partir de la segunda mitad, la educación empezó a transformarse con las corrientes pedagógicas modernas. Surgieron movimientos que promovían una escuela más activa, centrada en el estudiante
y orientada a la comprensión del mundo. Como plantea Maldonado en el 2000, la pedagogía empezó a verse como una práctica social, no solo como una técnica de enseñanza. Esto significó reconocer que la educación debía responder a los contextos, a las realidades locales y a las necesidades humanas. Si comparamos esa educación del pasado con la actual, vemos que en el siglo XXI enfrentamos otros retos. Hoy, la educación se desarrolla en un contexto globalizado, tecnológico y diverso. Las aulas ya no son el único espacio de aprendizaje. La información circula en redes, plataformas y entornos digitales, pero al mismo tiempo seguimos enfrentando problemas que vienen de siglos atrás: desigualdad, exclusión y brechas sociales. En este punto, Pérez e Idarraga en el 2009 destacan que el pensamiento pedagógico latinoamericano debe mantener una mirada crítica frente a los modelos externos que muchas veces no reconocen nuestras realidades culturales. Ellos invitan a construir una educación con identidad que rescate las experiencias locales y valores los saberes propios de nuestras comunidades. Mirar este recorrido histórico me lleva a pensar que la educación de antes y la de ahora no son mundos separados, sino etapas de un mismo proceso. Cada época ha dejado huellas que aún se sienten en la escuela contemporánea. Por ejemplo, aunque ya no vivimos bajo modelos rígidos como en el siglo XVIII, todavía encontramos estructuras jerárquicas, metodologías tradicionales y evaluaciones que priorizan la memorización sobre el pensamiento crítico. Educar con sentido histórico, entonces, significa reconocer esas continuidades y rupturas. Nos permite comprender que la escuela no es estática, que se transforma con la sociedad y que cada generación de docentes tiene la tarea de adaptarlas a su tiempo sin perder su esencia humana. Hoy, en pleno siglo XXI, enseñar implica formar ciudadanos críticos, capaces de dialogar con el pasado y de construir soluciones para el presente. Esto requiere revisar nuestras prácticas, cuestionar las herencias del sistema educativo tradicional y promover aprendizajes que conecten con la vida, con la comunidad y con el entorno. Desde esta mirada, entiendo que la historia de la educación no es solo una cronología de hechos, sino una herramienta para comprender el presente. Cómo educará me reta a pensar en qué tipo de sociedad estoy ayudando a formar, qué valores transmito y cómo puedo aportar a una educación más equitativa, crítica y significativa. En conclusión, hablar de educación con sentido histórico es hablar de una práctica que se nutre del pasado, se cuestiona en el presente y se orienta hacia el futuro. Reconocer la evolución de la escuela desde los siglos XVIII y XIX hasta hoy nos permite entender que cada cambio educativo
responde a las transformaciones culturales, políticas y sociales de su tiempo. Como docente, asumo el compromiso de seguir aprendiendo de esa historia para construir una pedagogía que responda a los desafíos actuales, la inclusión, la diversidad, la tecnología y la necesidad de una educación más humana. Solo comprendiendo nuestro pasado podemos transformar la educación del presente y proyectar una escuela que realmente eduque para la vida, con conciencia y con sentido histórico. Gracias por acompañarme en este espacio llamado Educación con sentido histórico. Hasta una próxima oportunidad.